Hola, de nuevo, buenas tardes. He regresado en gloria y majestad para continuar con nuestro proceso de aprendizaje. Recordemos que teníamos una segunda parte para estos contenidos del día de hoy. Quiero saber si se escucha bien, se entiende. Aló, sí, Joana. Me parece que Joana se retiró, Jimena. Y me pareció que haber visto a otra estudiante, a Luna. ¿Está por ahí? Presente, que diga presente. Entonces aquí me pongo un poco cómodo. Porque esta es la última clase del día de hoy. Qué curioso, hoy día empezamos nosotros y vamos a terminar nosotros nuevamente. Por favor, manifestémonos. Lo que me ha gustado de este momento es que tenemos más tiempo, por lo que me doy cuenta. Bien, veamos entonces lo que nos convoca para este momento. Vamos a mover este mouse y vamos a comenzar nuevamente entonces con la segunda parte de los contenidos que estamos viendo hoy día, que es la organización del Estado, la segunda parte. Recordemos un poco lo que habíamos visto, los contenidos que veremos ahora en este momento, según lo que siempre nos muestra nuestro querido gato, es que continuaremos viendo la organización del Estado chileno y al final vamos a tener una actividad donde tenemos que finalmente identificar cuáles son los organismos del Estado que están presentes en dicha actividad. Joana, muy buenas tardes nuevamente. Qué curioso. Bien, veamos lo siguiente. Nuestro querido Patito nos recuerda que en la mañana, al principio, vimos el concepto del Estado y de la división de estos poderes, de los poderes del Estado, que llamamos república, y vimos también que existió tiempo atrás, en la época clásica, en la Edad Antigua, en la época de la civilización romana. ¿Cómo está, Jimena? La civilización romana también tuvo este sistema que se llama república, que es tomar el poder del Estado y dividirlo en este caso en ejecutivo, legislativo y judicial. Vimos también cada una de las atribuciones exclusivas de cada una. Podemos ver, por ejemplo, que en el ejecutivo está el gobierno, y en el gobierno está el jefe de Estado y el jefe de gobierno, en la cual uno ve la parte internacional del país y el otro ve la parte interna del país. Vimos también el poder legislativo, que es el encargado de discutir las leyes, también de proponerlas y de finalmente aprobarlas con algunas correcciones también puede ser. Del mismo modo, también debemos mencionar que el Ejecutivo también tiene una atribución de enviar proyectos de ley al Legislativo, pedir a los diputados y senadores que la ley tiene que ser aprobada con urgencia, o también tiene la posibilidad de dar indicaciones de que se hagan ciertos cambios para ciertos proyectos de ley. Otra cosa que vimos en el legislativo, que obviamente ahí está el Congreso Nacional, en el cual se separa en la Cámara de Diputados y en el Senado. Vimos que la Cámara de Diputados es la encargada de una atribución exclusiva de ellos, es la de fiscalizar los actos del gobierno, en los cuales también puede hacer juicios constitucionales, lo cual implica pedirle antecedentes al gobierno y ver por qué ciertos ministerios han tenido ciertos problemas, como por ejemplo el caso de el Sename. Hay otras veces en que se ha citado a ministros, los cuales han sido destituidos. Por ejemplo, un caso cercano sería el de la ministra de Educación, que fue Yana Proboste, en el periodo anterior de la presidenta actual. Y tenemos finalmente el Poder Judicial, en lo cual pudimos ver que existen el Tribunal Constitucional, que es el encargado de ver que todas las leyes, proyectos de ley, decretos con fuerza de ley, reglamentos, ninguna contradiga a la ley madre. Recordemos que es la Constitución. También tenemos los tribunales militares, que ven las causas militares, los problemas que tengan en el plano de la Fuerza Armada o de orden, que son carabineros. Y tenemos también los tribunales civiles, en los cuales diferenciamos tres instancias. El primero era los jueces de letras, donde están
los juzgados de policía local, los juzgados de trabajo, en fin, una vez que se llega a una sanción, se puede apelar en la Corte de Apelaciones y luego existe una tercera instancia en la cual también se puede solicitar volver a revisar el caso, que sería la Corte Suprema. Ese sería en síntesis, una enorme síntesis, una gran síntesis de los contenidos que vimos en la clase anterior, que fue bien temprano en la mañana de este día sábado. Recordemos algunos conceptos esenciales que necesitamos para cuando hablamos de política, cuando hablamos de democracia, hablamos de Estado, hablamos de república. Es importante saber cuál es el sujeto que se mueve dentro de la política. Tenemos, claro, ya un concepto que es el concepto de persona, que es la persona lo más importante dentro de una sociedad. Ahora, estas personas, como nosotros, hay algunos que son ciudadanos y otros que no son ciudadanos. Ahora, ¿cómo es ser ciudadano? Bueno, un ciudadano es cualquier persona que tiene el derecho a poder sufragar, es decir, el derecho a votar. Al tener ese derecho a sufragar, también tiene derecho a poder ser elegido en cualquiera de los cargos que se necesitan para la República, para el Estado. Ahora, ¿qué pasa si, cuáles son las características de este derecho a sufragar? Bueno, primero es que sea una persona mayor de 18 años, eso quiere decir que es un adulto, y que no tenga pena aflictiva. La pena aflictiva quiere decir que es una persona que es condenada por algún delito por más de 3 años y un día. Cualquier persona que haya sido condenado pierde su ciudadanía. El otro concepto que tenemos es el de la nacionalidad. En este caso, para poder ser nacional, en este caso ser chileno, existen estas dos que están presentes, que sería nacer en Chile. Es por eso que hijos de extranjeros, sea cual sea su país de origen, sus hijos por el solo hecho de nacer en este país son chilenos. La otra forma de tener esa nacionalidad chilena es que los padres, el padre, la madre o incluso hasta los abuelos tengan la nacionalidad chilena. Ejemplo concreto, podemos ver en este caso, por ejemplo, en la selección chilena de fútbol. Hay jugadores que han nacido en otros países, por ejemplo en Argentina, pero que debido a que sus padres o sus abuelos eran chilenos, ellos pudieron optar por la nacionalidad chilena. Existe otra forma también de obtener, en este caso de obtener la nacionalidad chilena, que es con la carta de nacionalización, que es un proceso en el cual un extranjero tiene que cumplir ciertos requisitos, como vivir una cantidad de tiempo en Chile. Es necesario que presente la documentación necesaria y luego de cumplir los requisitos se le otorga la nacionalidad. Existe otra más, que sería una cuarta, sería la llamada nacionalidad por gracia, que es la que entrega, en este caso, el Poder Legislativo a través del Senado, donde se le otorga a una persona que haya dado un gran aporte al país, se le premia con la nacionalidad. Tenemos, por ejemplo, el caso de don Andrés Bello, por poner un buen ejemplo. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que para poder estar dentro de la participación del país es necesario primero ser ciudadano, y para poder ser ciudadano hay que tener la nacionalidad chilena. Eso es lo esencial y lo importante de estos dos conceptos, de ciudadanía y de nacionalidad, para poder participar dentro de la vida política en el sentido de ser electo, de elegir cargos. Porque se puede tener una participación política fuera de estas elecciones, por ejemplo, la participación en la vida en sociedad. Veamos entonces ahora lo complejo. Aquí nos vamos a hacer un caldo de cosas. Vamos a tener que hacer esto de la manera más simple posible. Porque esto ya vamos a pasar a dentro de la organización del Estado. Ya vimos los 3 poderes del Estado. Pero estos 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, necesitan
existencia de otros organismos, de otros órganos del Estado, para que le vayan dando ayuda para poder coordinar de mejor manera la vida en sociedad. Es por eso que el primero que vamos a ver ahora va a ser el Ministerio Público. Veamos qué tiene el Ministerio Público. Lo principal del Ministerio Público es dirigir las investigaciones de delitos y llevar a los imputados ante los tribunales. Esta noche, usted cuando encienda la televisión, alrededor de las 9 hasta las 10:30, que cuando dan las noticias, ponga atención a las noticias que van saliendo, que van mostrando en el programa. Y ahí usted se va a dar cuenta que van a escuchar y va a ver las declaraciones del Ministerio Público. Y ahí usted se va a percatar que existe este organismo y este es el encargado de hacer las investigaciones, de dirigir la investigación para ver estos crímenes. Crímenes que se pueden cometer, por ejemplo. Es debido a que, como ellos son los encargados de dirigir la investigación, ellos trabajan con Carabineros de Chile, la PDI, Policía de Investigaciones, organismos auxiliares del Servicio Médico Legal, SML, también con el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Registro Civil, y también con el Instituto de Salud Pública. Entonces, tenemos estos 5 organismos aparte que realizan las investigaciones, pero es el Ministerio Público el encargado de tomar toda la investigación, todos los antecedentes que se toman, los junta, los reúne, los sintetiza para poder establecer una demanda contra los imputados, los posibles responsables, y los llevan a los tribunales de justicia. Aquí es donde están los fiscales. Ellos son los encargados de llevar todas las causas y presentarlas en tribunales y presentar toda la investigación. Importantísimo. Y aquí lo vamos a ver en todos estos órganos del Estado. Permiso. La autonomía. ¿Qué quiere decir que sea autónomo? Pues quiere decir que no depende del gobierno de turno. Al tener esta autonomía, podemos asegurar la independencia de este Ministerio Público, en este caso, y eso ayuda a que la organización de la República funcione de mejor manera. Para que no ocurran casos, por ejemplo, que dependiendo de quién esté en el gobierno, se pueda utilizar el Ministerio Público para perseguir a ciertos sectores políticos de la sociedad. Debido a eso es que este organismo, que es sumamente importante porque ve el tema de la justicia, sea autónomo, que es independiente del gobierno de turno. Y como les mencionaba, aquí es donde aparecen los conceptos de los jueces de fiscales y de magistrados. Estos fiscales y magistrados, aquí hay un punto importante, son propuestos al Senado y son ratificados por el presidente de la República. Los mismos miembros del Ministerio Público proponen fiscales y magistrados al Senado. Luego de que de su aprobación, se lo presentan al presidente de la República y luego el presidente de la República es el que da la aprobación para que se conviertan en fiscales y en magistrados. Aquí podemos ver conceptos como el fiscal nacional, el fiscal regional, por ejemplo. Sigamos con nuestro siguiente organismo, nuestro órgano del Estado. El otro que tenemos nuevamente nos aparece el concepto de Tribunal Constitucional. Ya vimos la clase anterior un poco el concepto de la función que tenía el Tribunal Constitucional. Y la volvemos a retomar para poder tenerlo claro para qué funciona, para qué sirve este Tribunal Constitucional. Y es para velar por el cumplimiento de la constitucionalidad. ¿A qué nos referimos con el principio de constitucionalidad? Que ninguna ley, ningún acto, ningún reglamento, ningún decreto, ningún proyecto de ley vaya a contradecir lo que dice nuestra ley madre, nuestra ley magna, la Constitución. Lo que les iba explicando. Ninguna ley puede contradecir a la Constitución. Por eso es que la encargada de resolver la constitucionalidad en estos puntos, proyectos de leyes, las reformas constitucionales, cada vez que se hace una reforma constitucional, aparte de, junto con el trabajo que se hace en el Poder Legislativo, también es necesario que dicho proyecto
lo tome el Tribunal Constitucional para ver que no existe algún inconveniente, alguna contradicción. También se ven los decretos con fuerza de ley, como les explicaba, los decretos supremos, que también son decretos que son emitidos por el presidente de la República, y los reglamentos que son también emitidos del Ejecutivo. ¿Cuál es la importancia de esto, de este tribunal? Recordemos que estos tres últimos decretos que aparecen, decreto con fuerza de ley, decreto supremo y reglamento del Ejecutivo, los hace el presidente y no pasa por el Poder Legislativo. Como no se da esa vuelta o ese filtro, es posible que el presidente se cometa algún error constitucional y vaya en contra de la misma Constitución, y si se va en contra de la misma Constitución se puede ir también en contra de las personas, y no es la idea. Es debido a eso que el Tribunal Constitucional, cuando aparece uno de estos decretos, los revisa, los estudia y dice, perfecto, este decreto no tiene ningún problema constitucional, por lo tanto se puede aplicar. Los miembros de este tribunal son designados por el presidente de la República, aquí tenemos 3, también por el Congreso, que son 4, y 3 por la Corte Suprema. Es decir, en el Tribunal Constitucional es donde se reúnen representantes de los 3 poderes del Estado. Entonces, es debido a ello que este tribunal se dedica exclusivamente a ver la constitucionalidad de aquellos reglamentos y leyes. Nuestro siguiente órgano es la Contraloría General de la República. Si ponemos atención a las noticias nuevamente, vamos a escuchar una y otra vez también esta institución de la Contraloría General de la República. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función que tiene esta Contraloría? Bueno, fiscalizar el gasto público, el gasto del fisco, en cómo se está utilizando los recursos. ¿En qué? En las municipalidades, en organismos estatales y en general llevar la contabilidad general de la nación, de los ingresos, de los egresos, que la balanza de pago esté equilibrada, y poner especial atención cuando existen posibilidades de que haya corrupción. Por poner un ejemplo, hace un par de meses en la municipalidad en este caso de Maipú, se llevó a la Contraloría los procesos, los periodos anteriores de los gastos públicos que tenía la municipalidad. Y fue la Contraloría la que en estos momentos aún se encuentra estudiando, verificando que los gastos se hayan utilizado efectivamente en lo que dice el papel. Porque una cosa es lo que dice el papel puede decir, el informe puede decir que se gastaron tantos millones de pesos o de dólares en un trabajo, sin embargo aquel trabajo nunca se realizó. Entonces, la Contraloría General de la República también es el encargado de revisar, de fiscalizar, de poner ojo de que efectivamente se estén utilizando los recursos para lo que se dice y no se esté llevando hacia otro sector. Nuevamente, este organismo también es autónomo, no depende del gobierno, es un organismo del Estado, es más grande, está preocupado de algo más grande que un periodo de 4 años. Y el cargo de Contralor General de la República es nombrado por el presidente de la República. Es decir, el presidente dice, según los estudios que tengan las personas de los postulantes, que hay siempre postulantes, hay aspirantes para los cargos. Es el presidente de la República quien lo nombra, pero el Senado también tiene opinión, tiene voz y voto. Recordemos que cuando vimos la clase pasada, en la diapositiva, cuando veíamos el Poder Legislativo, es el Senado el que da finalmente el sí o el no para que esta persona sea, el aspirante, sea nombrado Contralor General de la República. Y vean, se necesitan tres quintos de los votos del Senado para que sea aprobado. Veamos el siguiente. Bueno, tenemos este otro, que es las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad. ¿Qué es esto? Bueno, las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son las Fuerzas Armadas?
el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Y dependen del Ministerio de Defensa Nacional o Ministerio de Defensa. Ahora, estos tres tienen obviamente sus comandantes en jefe. Recordemos quién es el que nombra a los comandantes en jefe. Según nuestra clase anterior, quien nombra a estos comandantes en jefe es el jefe de gobierno, que sería el presidente de la República. Las fuerzas de orden y de seguridad, en este caso son carabineros, los carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones o PDI. Y estos están, dependen de el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. El general director de Carabineros y también el general de la Policía de Investigaciones también son nombrados por el presidente de la República. Y este es el punto importantísimo que tienen estas Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad Pública. Hay que comprender, hay que tener bien claro también que las Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad son las que tienen el uso de las armas. Como tienen el uso de las armas, hay que tener especial ojo porque durante toda la historia quienes han tenido el uso de las armas se pueden mal utilizar. Por eso es que, según nuestra misma Constitución, que pide, no que pide, sino que obliga, exige, que las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad son obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes al Estado, y a la Constitución y al presidente. Son profesionales. ¿Qué quiere decir esto? No son, por ejemplo, como ocurría en los inicios de nuestra República, que era que cualquier persona que estuviera en ese entonces en una situación de calle o sin estudios, se le ingresara al ejército en este caso, y se le entrenara un par de meses para luego ejercer como un soldado. Ahora, los que son miembros de Carabineros, de Policía de Investigaciones, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, son profesionales porque realizan constantemente estudios para poder capacitarse cada vez más. Por lo tanto, no es cualquier persona la que está dentro de estas Fuerzas Armadas. Como tienen dichos estudios, también entienden que tienen que ser obedientes y que son jerarquizados. Tienen una jerarquía dentro. Por eso es que existe una pirámide dentro de estas fuerzas policiales, estas fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Y deben ser disciplinadas para que tengan el control y el orden. ¿Para qué? Pues para evitar que estas instituciones sean corrompidas y llevadas a utilizar las armas en otros fines que no sean el de mantener la seguridad del país. Veamos entonces la siguiente organismo que tenemos. El Consejo de Seguridad Nacional. Este consejo, aquí, ya al final que expliquemos esto del Consejo de Seguridad, vamos a ver un detalle con una reforma constitucional que se hizo. Mira, vamos a ver, veamos, miren. El Consejo de Seguridad Nacional es un organismo, es un consejo, que es asesor. Es decir, solamente puede asesorar, puede aconsejar. Pero que las decisiones que se toman ahí no necesariamente deben ser ejecutadas. Quien decide es el presidente. Ya vamos a ver por qué. El presidente de la República es también el presidente de aquel Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, cuando existe algún inconveniente, por ejemplo, terremoto, una catástrofe, el presidente de la República llama al Consejo de Seguridad Nacional para poder revisar y que le aconsejen, que le digan, a ver, ¿qué me aconsejan ustedes para que podamos solucionar o qué ideas tienen ustedes que podemos tomar para poder encaminar nuevamente el país luego de esta crisis, que es un terremoto? En el término de seguridad nacional, lo importante es que busca la estabilidad institucional, la paz al interior del Estado y la seguridad exterior del país. En simples palabras, estabilidad institucional. El Consejo de Seguridad Nacional tiene que velar también
tiene que revisar que las instituciones no se estén corrompiendo para que no se vaya a romper el Estado de Derecho. El Consejo Constitucional también tiene también tiene la función de asesorar al presidente de la República y hacerle mención si es que alguno de los miembros detecta que hay un posible rompimiento de este Estado de Derecho. También ve la paz en el interior. Por eso es que cuando le mencioné anteriormente, si existe un terremoto aquí, por ejemplo en el 2010, se llama al Consejo de Seguridad Nacional para que se tomen medidas para controlar los desórdenes que se puedan producir producto del caos que se genera. Y la seguridad exterior del país, es decir, que no exista ningún tipo de conflicto con algún país externo. Si existe a uno, bueno, pues tendrán que tomar las medidas y asesorar al presidente para evitar un enfrentamiento. Y aquí está sumamente importante ese punto, que es que solamente, en este momento, solamente el presidente de la República puede convocar este consejo. Esto se produce después de una reforma que se hizo porque anteriormente la constitución original, la que venía de la Junta Militar, solamente dos personas, dos de los miembros, podían llamar a este Consejo de Seguridad Nacional, dejando al presidente de la República ya no como el presidente, como el presidente del Consejo, pero si uno de los miembros decidía que debía llamarse al Consejo de Seguridad Nacional, se podía tomar como un peligro también para el mismo Estado de Derecho, y es debido a eso que se ingresó el proyecto de ley para reformar esta parte y que sea solamente el presidente de la República. Ya vamos a ver cuál era el peligro que había. Bueno, primero, dentro de los miembros está el presidente de la República, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte Suprema, los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, de Ejército, de Armada y de Fuerza Aérea, el general director de Carabineros, el Contralor General de la República. Todos estos tienen voz y tienen voto. Los ministros invitados por el presidente solamente pueden tener voz. Pero ¿por qué el presidente podría invitar a uno de sus ministros? Bueno, si estamos en un problema de, por ejemplo, el terremoto, lo más lógico es llamar al ministro del Interior, que es el encargado de la seguridad interna, al ministro de Defensa, también al ministro de Economía o tal vez también al ministro de Hacienda, que son los que ven la parte de los recursos que tiene el Estado, pero solamente para escuchar su voz. La decisión que tome el Consejo en general va a ser una asesoría al presidente, y finalmente es el presidente el que podría tomar todos estos antecedentes y transformarlos en un proyecto de ley o en medidas directas para alguno de los organismos del Estado, para que tomen las medidas y se salga al paso si es que existe algún inconveniente de que peligre la estabilidad institucional, la paz al interior o la seguridad exterior del país. Veamos. Lo que hacía mención de cuál era el problema con que dos miembros del Consejo llamaran al Consejo de Seguridad. Recordemos que luego de que retornó la democracia, cualquiera de estos con que fueran dos, podían llamar al Consejo de Seguridad para que se reuniera. Y el tema es que como Chile todavía estaba saliendo de este periodo del régimen militar, de la dictadura o de como quieran llamarle, el temor que vieron los civiles y por lo cual decidieron cambiarlo es que qué pasaba si, por ejemplo, dos comandantes en jefe de la Fuerza Armada decidían llamar al Consejo de Seguridad y se convocaba, y puede ser que tuvieran una discusión, no se llegara a un acuerdo. Existía también el peligro el peligro latente en esa época de que ocurriera nuevamente un golpe de Estado. Debido a eso es que posteriormente se hizo este cambio para que solamente el presidente de la República pudiera convocar este consejo. Veamos entonces el siguiente organismo que nos quedan para
ver finalmente las actividades que tenemos. Ya, este es importante, este es muy importante. Si bien todos son importantes, pero este ya se mete en el plano económico. Y este ve también mucho el tema de para que haya orden, bueno, pues tiene que haber también seguridad monetaria, seguridad económica. Y aparece el Banco Central, que también está todo esto en nuestra Constitución. Bien, el Banco Central es un organismo autónomo. ¿Qué quiere decir que sea autónomo? Que no depende del gobierno de turno. Y además es un organismo técnico, es decir, no se deja influenciar por partidos políticos, por ideologías. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver el Banco Central? Pues tiene que velar por la estabilidad de la moneda, no del Palacio de la Moneda, del dinero, la estabilidad del dinero, el normal funcionamiento de pagos internos y externos. ¿A qué nos referimos con esto de velar por la estabilidad de la moneda? Existe un concepto en economía que se llama inflación, que es una definición bien simple, sería el aumento constante de los precios en el tiempo cuando existe una mayor cantidad de bienes. Por ejemplo, cuando hablamos más, para ser más concreto, cuando hablamos que el país está teniendo una inflación, los precios suben y el dinero que usted tiene en su mano vale cada vez menos. Es decir, usted puede tener, qué sé yo, por ejemplo, un caso bien concreto, con los 100 pesos. Antiguamente, antes cuando, en mi caso, yo era pequeño, con 100 pesos yo me podía comprar un chocolate y unas papas fritas. Ahora con 100 pesos apenas me puedo comprar unos dulces. Ese es un efecto de la inflación. Lo que busca el Banco Central es que esos aumentos de precio no sean disparados. Que de un día para otro algo que cueste 1.000 pesos no termine valiendo al día siguiente el triple. Y también busca que estos precios, así como pueden subir, no bajen de una manera tan brusca, porque eso sería una deflación y que también es peligrosa para la estabilidad del país en términos económicos. ¿Cuáles son los miembros de este Banco Central? Bueno, estos miembros son 5. En su cargo, como parte del Consejo del Banco Central, duran 10 años. Y de estos 5, uno es nombrado por el presidente de la República para que sea el presidente del Consejo y a su vez presidente del Banco Central. Su cargo dura unos 5 años. El último de los organismos del Estado que tenemos son en la parte de gobierno, administración al interior del Estado, que sería el reconocer que existen las regiones, las cuales están gobernadas por un intendente. ¿Quién nombra al intendente? El intendente lo nombra el presidente de la República en su calidad de jefe de Estado. Existen las provincias, las cuales son administradas por el gobernador. ¿Quién designa al gobernador? Sí, el presidente de la República. Y finalmente tenemos a las comunas. ¿Quién designa al alcalde? No es el presidente de la República. Son cada uno de los ciudadanos que viven en la comuna y van a votar para elegir a su alcalde. Ahora, últimamente ha estado muy en discusión que si los ciudadanos podemos elegir alcaldes, también podríamos elegir gobernador o intendente. Pero hay otras discusiones que prefieren no realizarlo, a lo mejor por algún temor como lo que está pasando en Cataluña, pero son situaciones distintas. Ahora, lo que tenemos que tener claro y que seguramente les va a aparecer en la prueba, que esto es muy puntual, que las regiones son administradas por el intendente y el intendente es designado por el presidente de la República. Lo mismo en las provincias con el gobernador, y en las comunas los alcaldes son electos por la ciudadanía.
Ahora, por poner un ejemplo, una de las atribuciones que tienen los intendentes, que también es velar por la seguridad y el orden de la región. Cuando se va a hacer un acto por la calle de Santiago, puede ser una marcha, puede ser a lo mejor el banderazo, el arengazo, o estos desfiles que hacen con globos gigantes. Cualquier acto que se vaya a utilizar en la vía pública, deben pedir la autorización a la intendencia. Y la intendencia verá si es posible, ya si se mantiene una seguridad y un orden, dar la autorización para que se realicen todo este tipo de manifestaciones. Bien, vimos los otros organismos del Estado y ahora vamos a ver estos mismos conceptos que vimos ahora, estos mismos contenidos de ahora, junto con los contenidos que vimos en la mañana, que aprovechamos también de recordar con el pequeño resumen. Estos casos, estas noticias, voy a moverme para que podamos ver. Aquí está. La pregunta es bien simple y dice: ¿qué organismo del Estado se puede identificar en esta noticia? Les ayudo a leer un poco. El titular del mostrador dice: caso Heger. Absuelven a Jaime Anguita por el delito de parricidio. En la bajada dice: en su veredicto, el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt declaró que los antecedentes expuestos en el juicio no bastaron para acreditar la responsabilidad del individuo en el crimen, lo que significa un claro revés para la Fiscalía que había acusado a Anguita del delito de parricidio, solicitando cadena perpetua por la supuesta contratación de un sicario. Tenemos la noticia. Dentro de esta misma portada pudimos leer algunos conceptos como Tribunal Oral en lo Penal o Fiscalía. Ahora podemos responder la pregunta: ¿qué organismos del Estado se identifican aquí? ¿Cómo ayuda? Ya que también me gusta participar. Puedo ver que participa definitivamente el Poder Judicial. Y lo podemos ver en la primera línea que aparece aquí, que habla del Tribunal Oral en lo Penal. Ese es uno de los juzgados de los jueces de letras del Poder Judicial. Pero aparece otro organismo más. A ver si me pueden identificar a cuál otro organismo del Estado pudimos ver. Lo vimos como pista en la clase que tenemos ahora en este momento. Es uno. A ver, Joana, a ver si me puede identificar uno, o Jimena me puede identificar uno. Mientras yo vuelvo a tomar un poco de agua. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo vemos o no lo vemos? La palabra clave está en fiscalía. En la fiscalía, miren la forma, miren el razonamiento que estamos teniendo, porque yo le estoy mostrando, mejor dicho. Fiscalía. En la fiscalía están los fiscales. Y los fiscales pertenecen al Ministerio Público. Entonces, en esta noticia podemos identificar al Poder Judicial y al Ministerio Público. ¿De qué otra manera más podemos inferir que está aquí el Ministerio Público? Porque es el Ministerio Público, el encargado de dirigir las investigaciones de las causas que se van a presentar ante los tribunales. Por eso es que en este caso podemos identificar al Poder Judicial y al Ministerio Público. Veamos la siguiente, que tenemos otra más. Y como me moví, me cambié. Ahí está. Esta es otra noticia. ¿A nombre de qué organismo del Estado habla, en este caso, este caballero que es el canciller Heraldo Muñoz? Vamos a leer el título solamente en este caso, que dice: Canciller Muñoz dice que un diálogo simbólico en Venezuela sería inútil. Él es el canciller. Él es nombrado por una persona. Al ser nombrado por una persona, él
lo que él diga lo habla en representación de aquel cargo. Veamos, a ver si se les ocurre cuál podría ser, a nombre de quién habla el canciller Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz es un ministro. El canciller es un ministro, cosa de la confianza de un cargo que está sobre él y está sobre todos los otros cargos que aparecen en el Estado. ¿Lo vemos? El canciller es nombrado por el presidente de la República. Al ser nombrado por el presidente de la República, el canciller habla a nombre del presidente de la República, es decir, del poder ejecutivo. Vamos entonces, en honor al tiempo, con la siguiente. Veamos, aquí tenemos otra que está ya más, ¿cómo decirlo?, más actual también. Que es, ¿cuál es la función principal del Tribunal Constitucional? Aquí ponemos un ejemplo de noticia. Dice, Tribunal Constitucional entregó fallo por aborto en 3 causales. Recordemos que cuando se estuvo discutiendo este proyecto de ley, la oposición, en este caso Chile Vamos, pidió que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre este proyecto de ley. Ahora, conociendo esto, podemos inferir, o también ustedes conocen realmente, cuál es la principal función que tiene el Tribunal Constitucional. Conocer las causas civiles y darle sanción, aplicar justicia militar, velar por la constitucionalidad de las leyes o velar por la correcta aplicación de la ley en temas de seguridad nacional. Vamos, por favor. La palabra es vuestra. ¿Cuál es la alternativa que ustedes marcarían como correcta en este caso? Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la función del Tribunal Constitucional? Joana me ha marcado la letra C. ¿Y Jimena? ¿Y Jimena? ¿Cuál me marca Jimena? ¿Veamos la alternativa? Veamos. Estoy bien aquí. Es la letra C. Velar por la constitucionalidad de las leyes. La argumentación que ponía en este caso, para poner en contexto con esta noticia, es que este proyecto de ley iba en contra de la Constitución, que indicaba que se protege el derecho a la vida. Ahora, el Tribunal Constitucional, al revisar los antecedentes, revisar el espíritu de la ley, votó en que este proyecto de ley no iba en contra de la constitucionalidad o de los artículos que aparecen en nuestra Constitución. María Fernanda está. ¿Y por qué María Fernanda no me escribe? Por Dios, que no me ha puesto ninguna alternativa. Ahora va a tener una posibilidad de responder una de las preguntas que tenemos, que es la última, si no me equivoco. Aquí está. ¿Qué función cumple el Ministerio Público? Tanto Joana como Jimena estuvieron en lo correcto al marcar la alternativa. Ahora me gustaría saber también qué podría decir María Fernanda en este caso. Por ejemplo, en esta noticia que dice: otro millonario fraude en Carabineros, falsos jubilados e irregularidades en desahucio. Y en nuestra bajada dice: el Ministerio Público indaga una segunda estructura criminal que se suma a la causa abierta por la millonaria malversación de fondos, caso que fue denominado como Paco Gate. Ahora, ya sabemos que ahí el Ministerio Público algo está haciendo. Pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función? ¿Dirigir la investigación de una segunda estructura criminal? ¿Velar por la constitucionalidad de las leyes aplicadas? Parece que no. ¿Ser un organismo asesor de la presidencia? ¿O velar por la estabilidad de la moneda? Alternativa A, B, C o D. Jimena, Joana, María Fernanda o Kelly, tú también puedes poner alguna de las alternativas para que hagamos este
cierre, sí. Está ahí mismo, está ahí. Esto tiene que ver con la extraer la respuesta que aparece aquí en la noticia, y plasmarla aquí arriba. ¿Cuál es la función del Ministerio Público? Sé que se demora un poco, tenemos un desfase en tiempo aquí entre lo que yo estoy mostrando y lo que ustedes me están escribiendo. Pero por el momento todavía no veo que me estén escribiendo y me estoy empezando a desesperar. Por favor, escríbanme una alternativa. En esta bajada dice: el Ministerio Público indaga una segunda estructura criminal. Fernanda, por fin veo. Ya, como veo que apareció, bueno. Ahora sí me llegaron todas las respuestas y la alternativa correcta es la letra A. Dirigir la investigación de una segunda estructura criminal. Recordemos que en lo que vimos anteriormente, cuando hablamos del Ministerio Público, el Ministerio Público era el encargado de dirigir las investigaciones y llevar estos antecedentes y a los imputados ante los tribunales de justicia. Y aquí mismo aparece que es el mismo Ministerio Público el que realiza esta investigación, esta indagación por una posible segunda estructura criminal. Debido a ello es que es la alternativa A. La alternativa B, Luna y Kelly, lamentablemente no puede ser porque el Ministerio Público ve la indagación de causas para poder presentarlas ante los tribunales de justicia. Quien vela por la constitucionalidad de las leyes aplicadas o leyes que vayan a surgir sería el Tribunal Constitucional, que fue lo que habíamos visto en este caso. Si hubiese sido en esta pregunta 3 y usted hubiese respondido por el Tribunal Constitucional, ahí hubiese acertado de manera correcta. Pero en este caso, como estamos hablando del Ministerio Público, el Ministerio Público es el encargado de dirigir las investigaciones, por lo cual trabajo con Carabineros, Policía de Investigaciones, Servicio de Registro Civil, servicio médico legal para poder tomar los antecedentes y presentarlos ante los tribunales. Entonces, hemos llegado hasta la hora final. Hemos llegado, ha sido un placer. Coloqué este patito para que los invitara también a que fueran a ver aquel pato que estaba en Quinto Normal, pero lamentablemente ha fenecido el pobre pato y nos vamos a tener que quedar con las ganas. Les deseo que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Cuídense, disfruten. Se me perdió este mouse, no puedo hacer. Aquí está. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos la próxima semana. Chao, cuídense.